La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia, como todos los domingos. Puntualmente aquí nos encontramos para conocer a tantos jóvenes que tenemos aquí en nuestro país. Decimos que más del 75% de nuestra población es joven y por lo tanto también toda nuestra esperanza que ponemos en estos jóvenes que se van educando. Ahí está también la responsabilidad de nuestra sociedad, de nuestra familia, abrir las puertas, ayudarles a que nuestros jóvenes nos ayuden también a seguir mejorando, sobre todo en las cualidades y riquezas que Dios les ha regalado y así poder ofrecer también de lo mejor para nuestra sociedad, nuestra familia. Bueno, como siempre aquí un grupo, vamos a ver un poco, cámara general, aquí estamos, entre cuatro estamos, 3 jóvenes invitados, ellos se van a presentar, evidentemente como siempre, le vamos conociendo un poco y cuáles son los proyectos y las cosas lindas que ellos quieren compartir con nosotros. Bueno, no se me pongan muy serios ustedes, ¿listos? Bueno, vamos a comenzar aquí por mi izquierda, primero con las damas siempre. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís? ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué estás haciendo? Así nos vamos conociendo de a poquito. Yo soy Tamara Gaona, estoy cursando el segundo curso de turno tarde del Centro de Educación Integral de Luque. En total somos 4 hermanas. 4 hermanas. Todas mujeres. Todas mujeres. Ay, mi Dios y Señor. Entonces todas contentas, ¿verdad? Sí. Bueno. Y después, ¿y qué más estás haciendo en tu casa? Mayormente paso el tiempo tratando de estudiar, prepararme así para lo que quiero cursar más adelante. ¿En serio? Ah, mira, qué lindo, chico. También suelo ir, por ejemplo, a ayudarle con mi mamá con quehaceres o cuando le salen pequeños trabajitos porque ella es decoradora. ¿Vos sos la mayor, Tamara? No, tengo una hermana mayor que ya está en la facultad. Ya está en la facultad. ¿Qué está estudiando ella? Está estudiando licenciatura a nivel inicial. A nivel inicial, o sea, le gusta la parte de educación. Bueno, está bien, entonces Tamara. ¿Y por qué a vos te gusta también la danza? Por eso te preguntaba justamente qué hacías en el momento libre en tu casa. Pensé que vos ahí practicabas y te gustaba danzar o solamente con la escoba danzas. Bueno, legalmente me gusta mucho bailar. Habíamos visto así en pequeños festivales o solía ver así en diferentes escuelas cuando me invitaban. Me iban en compañía de mi mamá y mis hermanas y solíamos ver, ¿verdad? Y yo también quería participar porque me llamaba mucho la atención. O sea, toda la cuestión de baile. Toda la cuestión de baile, danza. ¿Vos estás estudiando la danza, estás estudiando el baile en alguna academia o no? No, yo no estudio danza. No estás estudiando. No. ¿Y por qué venís toda vestida? ¿Porque te gusta? Porque me gusta. ¿Ah, sí? ¿Pero bailás también así de vez en cuando? Sí, suelo bailar en eventos, ya sea en la escuela o en diferentes lugares donde me suelen invitar también. Ah, pero ¿por qué te gusta entonces? Porque o sea, me vos gusta. aprendés por tu cuenta. Por mi cuenta. Y como, bueno, hoy en día dicen que ya se puede aprender a través de YouTube, a través, ¿cierto? Sí, eso? Sí, cierto. ¿Vos así aprendés? Yo aprendo así con pequeñas danzas, bailes y tipo voy mejorando mi técnica también a la hora de danzar. Entonces me guío por las redes sociales, YouTube, videos. Claro. Bueno, yo te llamo, mira, güey, yo soy medio especialista en danza ahora. Bueno, muy bien, Tamara. Entonces vos tenés 16 años, me 16 años. Segundo ya de la media en el colegio, en Luque. Centro de Educación Integral. Centro de Educación del Luque. Bueno, vamos a presentar a la segunda aquí participante en este día en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, decir un poco tu nombre, tu edad y vos, tu currículum, vamos a decirlo así. Yo soy Rosana Gaona, estoy cursando... Gaona, también Gaona, las dos son Gaona. Hermana. Son hermanas ustedes. Sí. Con razón que se parecen. Hermosas niñas. Bueno, entonces vos sos Rosana. Sí. Ya, Rosana. Y vos sos menor, evidentemente, sos más chiquitita. ¿Cuántos años tenés vos, Rosana? 14. 14 años, ya. Sí. ¿Y qué curso estás? Estoy cursando en 9º grado. 9º grado. Sí. O sea que ya estás terminando la primaria, estás por entrar ya en la parte secundaria entonces. Sí.
¿Y qué tal el estudio contigo, Rosana? Muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta estudiar mucho? Sí. ¿No te aplazaste, va? No, por Bueno, suerte. y vos también, porque son hermanas, entonces ustedes aquí ya están formando todo un equipo de ballet, entonces. Y las otras hermanas son menores que ustedes. Vos tenés ya una mayor, me dijiste. Mayor. Sí. ¿Y ella también baila con ustedes? ¿O No. No. ¿Ustedes dos nomás? Nosotras Y dos. más chiquitita es la Sí, cuarta. tengo una hermana chiquitita, tiene 7 años y Ah, a ella 7. le gusta cantar. ¿Les gusta cantar? Sí. Entonces ella canta y ustedes bailan. Sí. Está bien. Bueno, y están en el mismo colegio entonces ustedes, ¿verdad? Sí. En la misma escuela, etcétera, compartiendo también la educación en Luque. Bueno, y nuestro tercer participante, entonces venía acompañado, y soy el que les acompañás. ¿Sí? siempre. Bueno, vamos a saber un poco tu nombre, de dónde venís, cuál es tu origen, todo eso es importante. Yo me llamo Víctor Benialgo, tengo 17 años y estoy cursando el último año de bachillerato en el Centro de Educación Integral de Luque. O sea que los tres están en el mismo colegio. En el mismo En colegio. el mismo colegio. Así Luego es. está en el tercero, o en el noveno, Rosana y Tamara en el segundo. Sí. Entonces vos ya casi vais a la escuela Sí, conmigo. este año es mi último. En serio. ¿Y qué tal va? ¿Te estás esforzando ahí, vos? Sí, ¿Estás súper, estudiando? súper. ¿Y vos ya estás pensando, Víctor, qué va a venir después del tercer año? ¿O todavía no estás pensando qué vas a estudiar, algo por el estilo? Sí, ya tengo ya algo, o sea... ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que ya tenés algo? Estoy pensando en probar el examen de ingreso en la UNA para medicina. A la cuenta, para medicina. Sí, Entonces yo voy a tener un doctor ahí que me opere, ¿verdad? Sí, me llama mucho la atención el tema de lo que es salud en sí. En serio, la salud en general. Ah, en general. Claro, después uno cuando va entrando ahí va descubriendo. Ya se especializa en lo que quiere. Exactamente, lo que le gusta como especialidad. Sí. Vos sabés que eso es siempre un poco así, ¿verdad? Sí. Incluso nosotros también como sacerdotes cuando comenzamos, ¿verdad? Vamos, primero quiero ser sacerdote, pero sacerdote es muy amplio, ¿verdad? Siempre el servicio a la gente, al pueblo, pero después uno, ante las necesidades, tiene ciertas inclinaciones también para cierto aspecto, ¿verdad? Del servicio que puede prestar. Sí. En mi caso, pues yo me especialicé en Biblia, que yo he visto que era un poco necesario y también me gustaba mucho y por lo tanto lo hice después así. Bueno, y vos, Víctor, ¿de dónde sos? Yo nací en el Chaco. ¿Del Chaco? Sí. ¿Qué parte del Chaco nació? Porque el Chaco, tú sabes, ¿verdad? Sí, es enorme. Nací en Teniente Primero Manuel Irala Fernández, más conocido como 25 León. 25 le va, ahí está Radio Baimucú. Sí, así mismo. La voz del Chaco, así le llamaban. Sí. Bueno, entonces vos ahí cerquita de la radio, por ahí tu casa. Sí, vivía cerca de la radio en sí. Vivía cerca de la radio. Sí. O sea, mi anterior escuela era al lado mismo de la radio. Pero cuando vos naciste, vos ya naciste con la radio Puya. Sí. Porque vos tenés 17 años. Y Radio Paipucú nació por lo menos hace casi 30 años ya. En 16 creo que nació, ¿verdad? No, mucho antes, en el 90 y, a ver, 95, 96 por ahí nació. 1996. Porque siempre en la fecha de mi cumpleaños se hace el festejo de Paipucú. Sí. Sí. El 16 de septiembre. Ah, siempre se hace. Bueno, Sí. y eso, vienen todos los indígenas, vienen De todos los los indígenas. Una lugares. gran fiesta. Sí, una gran fiesta, una noche inolvidable. Yo te digo eso porque yo estuve incluso en la inauguración. El primer director fue el padre Diógenes González. Las tres diócesis están encargadas, la de Alto Paraguay, la de Obi y la de Benjamín Aceba, ¿entendiste? Entonces por eso que yo conozco muy bien, estuve desde el inicio ahí en la parte de comunicación de la radio, muy interesante. Qué bueno. Bueno, entonces, y ahora está por aquí, ¿cómo es eso? O sea, Sí. naciste en el Chaco, Nací y en el después Chaco. tus padres vinieron hacia aquí. Sí, mi papá nació luego hacia acá, creo, en Asunción. por ahí. Ya. Sí. O no sé perfectamente dónde. Ah, recuerda, no sabes tu papá dónde nació, che, para yo, No. mira, tu papá ahora te va a encontrar y te va a sin carajo. ¿Y dónde está ahora tu papá? Mi papá está conmigo acá en Luque, en la ya, casa él de mi está aquí abuela. en Luque, ya. Sí, O sea que actualmente están residiendo aquí en Luque. estamos O sea que naciste nomás vos allá en el Chaco. en el Chaco. Ya, Sí. qué interesante. Bueno, así entonces le estamos presentando a estos tres jóvenes. A ver, vos, Tamara, Rosana, Gaona era el apellido de ustedes, ¿verdad? Sí. No. Ya. Pero usted no tiene nada que ver con el Chaco, ¿eh? No. Bueno, me vino nomás el apellido Gaona porque conocí a algunos Gaona
pero de Puerto Casado, pues ahora que me está hablando Víctor. ¿Y tu apellido, Víctor, cómo era? Benialgo. Benialgo, ya. Entonces, así queridos amigos, vamos a ir compartiendo con ellos lo que nos traen aquí, un poco del arte también que ellos conocen y principalmente los proyectos y las cosas lindas que tienen para ofrecer ahora y sobre todo también en cuanto vayan creciendo para nuestra sociedad y nuestra familia. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para jóvenes en familia. Y en este domingo nos encontramos aquí a mi izquierda Tamara Gaona, tu hermanita Rosana Gaona y Víctor Benialgo del Chaco, 25 leguas. Ese me gusta porque me hace recordar, imagínate hace 30 años, cuando Radio Paibucú por primera vez estaba lanzando La Voz del Chaco, así le llamaban. Interesantísimo era la comunicación que era tan difícil en el Chaco, a través de los 3 obispos, cuando eso se juntaron allí, ¿verdad? Y así comenzó esta linda experiencia también de la comunicación a través de Radio Paipuco. Bueno, Tamara, ¿cómo es que a vos te gusta la danza? ¿Cómo que nació esto? Además me estaba diciendo que vos estás practicando, eso se llama amateur, ¿verdad? O sea, no es que vos te vas a una escuela, a una academia, lo que sea. Pues yo pienso que más adelante, bueno, a pesar que vos ya casi estás terminando tu bachillerato, ¿verdad? Y después ya tenés que entrar con la facultad, estudiar, todo eso. Y no sé si vas a tener ya tiempo de hacer alguna academia. Porque yo sé siempre, todos los que vienen aquí y se presentan, después siempre hay algún alma caritativa que va a decir, yo le quiero ayudar allí a Tamara, o si no, a Rosana, para que haga un curso de baile. ¿Vas a aceptar si alguien viene y te paga, por ejemplo, un curso de baile? Claro que sería, ¿verdad? Me gusta tanto. Porque sería una gran oportunidad también para tener más experiencia. Claro. Aparte ella, mi hermana y yo también. Claro. Entonces sería grandioso. Espectacular. Y bueno, vamos a ver por ahí, si no le vamos a llamar a alguna directora de alguna academia y le vamos a decir, che, por favor, dame un lugarcito aquí, ¿entendiste? Bueno, ¿y cómo surgió eso, Tamara, que te gusta la danza? Surgió porque, bueno, solía ver en festivales en colegios anteriores, más o menos, que bailaban mis compañeras. Yo no bailaba porque yo no sabía, pero me llamaba mucho la atención. ¿Qué edad más o menos estamos hablando? Tenía entre 10 y 9 años más o menos. A esa edad nos llama la atención todo. Querer experimentar cualquier cosa. Entonces, después de que me mudé a Luque, cuando había así pequeños festivales, actos culturales acá en el Centro Educación Integral de Luque, veía que bailaban y yo también me formaba parte de ellas. Claro. Entonces primero practicábamos en la escuela con las profesoras y después cuando yo entré en bachillerato empecé a practicar por medio de videos de YouTube. Ya. Y con mi principal pareja, que es Víctor. ¿En serio? Pareja de baile. Ah, qué bien, che. Che, pero escuché que me dijiste después cuando vine a Luque. ¿Qué quiere decir eso, cuando vine a Luque? ¿Dónde vos estabas o qué? Yo vivía antes en la ciudad de Upané. Upané. Ah, ya. Sería camino a Guarambaré prácticamente. Ya. ¿Y hasta los cuántos años? ¿Hasta los 10, los 11? Hasta los 12 años estuve Hasta los residiendo 12. ahí. Ah, mira un poco. ¿Y de chiquitita? ¿O naciste luego ahí? Yo nací en Ñemby. Ah, naciste en Ñemby. Ya, nací en Ñemby. ¿Te malcriaste en Ibané? Sí, prácticamente sí. Y ahora estoy en la ciudad de Luque. te estás maleducando en Luque. No, Exactamente. educando en iglesia. Pues ya te sentí luqueña o todavía te sentí ñembeana o te sentí paneana, ¿cómo se dice? Luqueña. ¿En serio? Sí. En serio, pero mira que los luqueños son fanáticos. No me digas que vos también ya te pintas todo ahí de azul y oro.
Sí, más o menos. ¿Y Ñembuibio tiene algún color también o no? Yo nunca escuché el que, quiero decir, Ñembuibio, por ejemplo, si pinta, tiene de su bandera el color. Ha de tener, Ha de tener, dicen. yo no sé, Pero de Luque sabe, ¿verdad? Que De es Luque, superior. sí. Era por todas partes. Hasta por la chipa ahora están pintando. Sí. Bueno, y vos, Rosanita, ¿cómo fue para que nazca, ¿verdad? Este deseo así de danzar también con tu hermana? ¿Por acompañarle o no? ¿Qué? ¿Por acompañarle a ella o cómo nació este deseo para vos? Yo empecé primero bailando. En mi otra escuela ya bailaba así con mis compañeros. Claro, porque ustedes son hermanas, entonces estuvieron en otra escuela. ¿En qué escuela va a te referir? Futuro de la patria. Así, ¿dónde queda eso? Y Tonoro. El tono no. O sea, eso está justo entre Ipané y Ñembe. Sí. Ya, el tono no. ¿Cómo se llama la escuela? Futuro de la patria. Futuro de la Patria. Interesante. Bueno, y ahí aprendiste vos. Ahí empecé a bailar con mis compañeras Ya. hasta que vine acá en Luque. Sí. Entré desde el sexto el Centro Educativo Integral de Luque, Sí. pero sexto tuve pandemia. Ya. Y séptimo volví y decidí bailar sola. ¿Qué quiere decir Quise decidir bailar sola? O sea, un estilo donde solamente vos sin ninguna pareja. No, quise experimentar qué se siente bailar sola, porque suelo ver en videos que hay chicas y chicos que bailan solos. Y entonces yo quise ver qué se siente bailar sola sin compañeras ni pareja, Ah, ya. lo cual me gustó bailar sola y desde ahora sigo bailando. Me invitan en lugares, Ah, pero vos bailas sola entonces. sí, Ah. ¿Y hoy tu traje es para soledad o es para, o para bailar en compañía? Ese es paraguayo, ¿verdad? sí. Pero bailás también acompañada en pareja también. Música paraguaya. No. No. ¿En serio? No. Ah. ¿Y qué, por ejemplo, se baila solita y sola? El baile que voy a representar hoy es Tren Lechero y A mi Reina. Ah, y eso se baila sola. Sí. Ah, mira un poco, che. Ah, bueno, y esas son coreografías entonces especiales. Bueno, qué interesante. Vamos aprendiendo muchas cosas aquí. Yo por lo menos en estas cosas me estoy desayunando, me estoy almorzando, merendando y cenando. Todito lo junto. Bueno, y vos, Víctor, ¿cómo nació esto de la danza, che? Yo desde muy chiquito me gustaba luego la danza. Incluso que mi abuela escuchaba su polka en la cocina y yo empezaba a bailar Ah, con sí. ella. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Víctor? Nosotros somos 4 hermanos, A 4. 3 hermanas y yo soy el A la único verdad, varón. vos sos el único, veo, Sí. el varón. Sí, tengo una hermana mayor que ya se casó y ya tiene ya una hija. Claro. Ya sos tío. Sí, ya soy tío. ¿Y tu abuela vive todavía? ¿Está en el No, Chaco? mi abuela ya falleció. Ah, ya hace falleció. un año. Ah, hace un año, Sí. hace poco entonces, desde mi memoria. Bueno, y desde allá entonces debe estar mirando, Sí. ¿verdad? Siempre me dijo que cumpla todo lo que yo quiera. En serio. Que yo soy muy valiente y que todo lo que me proponga me voy a cumplir. ¿Y ella era chaqueña o no? Tu abuela. La verdad que no sé dónde mismo nació ella. Cuenta que uno que no sabe, uno que no sabe de dónde, cómo Volvo era, que no sabía tu papá dónde nació. Bueno, eso yo te había cobrado, ¿eh? Bueno, pero vos sabés por lo menos dónde vos naciste, ¿verdad? Sí, no sé dónde nací. Tengo sangre chaqueña. Ah, sí, tener sangre chaqueña. Che, ¿y en el Chaco qué se hace ahí el 25 de diciembre? No, 25 leguas. ¿Vos qué hacías? ¿Vos estudiabas en el colegio? Yo estudiaba en la El colegio de las hermanas, porque ahí hay un colegio de las hermanas y hay una escuela agrícola también. Sí, está justo atrás mismo de la escuela de las hermanas. Ah, de las hermanas, sí. Están las hermanas azules, se les dice, ¿verdad? Entonces que estaban justamente en la misma propiedad donde está la radio, Paipucú. Sí. Y muchos jóvenes que venían de todas partes. Ya, pero nunca vos te fuiste a la escuela Paipucú, luego que se llama, que está en el kilómetro 150 por ahí, 155 creo que es. Conozco, pero nunca me fui. Ya, nunca Tengo primos
familiares que se iban ahí, o sea, que le enviaban a mis primos. Ah. Es un internado. Sí, por eso, Sí. por eso. Nunca me fui ahí. Ah, no entraste vos. No, o sea, me iba de visitas cuando mis tíos se iban a visitarle a sus hijos. Yo me iba con ellos cuando tenía tiempo libre en la escuela. Ya. Pedían permiso por mí y me iba con ellos. Claro, no, pues da gusto, ¿verdad? Y de Sí. paseo un poco. Y el Chaco es inmenso, ¿verdad? Enorme. Y de repente te vas y te encontrás así con la gente. Es un momento lindo, porque si no, no le ve a nadie. Sí. ¿Verdad? No le ve a nadie, vas viajando. Bueno, ¿y por dónde estuviste estudiando vos, Vito? Porque en el Chaco también la situación de los colegios y las escuelas no son fáciles. Sí. Yo hice mi primer grado hasta tercer grado en una escuela llamada San Francisco de Asís, que está ubicado en Campo Acebal. Ah, Campo Acebal. Campo Acebal, Ya. sí. Luego mi cuarto, Y ahí te quedaste en la casa de algún pariente. estábamos en la casa de mi abuela. Ah, de tu abuela. Sí, de mi abuela. Campo Acebal. Campo Acebal. Y luego vine de vacaciones, o sea, de vacaciones nomás era, vinimos en Luque, en la casa de mi otra abuela. Y me quedé yo, un año me quedé para entrar en la escuela. Ah, ya. Cuarto grado sería eso. Cuarto grado hice, En Luque. en Luque, en el Centro Educativo Integral de Luque. Ah, en el mismo colegio En donde el- está ahora. sí. Ya, y después Y luego vino otra vez mi mamá y me llevó con ellos. se llevó, no puedo vivir sin mi hijito, y vos eras el único, soy el Sí, único. soy el único. Varón, ahora ya entiendo. Y justo tu mamá la que te buscó. Mi mamá. Tu papá no, tu mamá sí. Sí. Y después, Y luego me fui y ahí entré en el colegio, en la escuela subvencionada Divino Niño Jesús. ah, ya, Y atrás mismo está la escuela BTA, o sea que Claro. es agrícola. en la agrícola. Sí, conozco, hermoso también ahí. Y después volviste otra vez aquí. Y después volví otra O sea, vez. quinto, sexto, séptimo, ¿hasta qué grado hiciste entonces Sí. allá? En De- el quinto grado hice ahí, o sea, de 25 leguas me mudé otra vez a Pionero. A la cuenta, a un poquitito Sí, más arriba. un poquito más, sí. Cruce Pionero, ahí sí que están todos los cruces, ¿verdad? Puerto Así es. Casado, yendo hacia donde, Filadelfia, Filadelfia, Loma Plata, Loma Plata. en Bahía Negra, Bahía Negra. todito, Sí. mira, poner el cruce, es interesante. Así. Bueno, muy bien, así entonces le estamos conociendo a estos jóvenes que vienen de Luque. Actualmente ustedes se sienten más luqueños que cualquier otra cosa por lo que veo. Pepucao ahí cuando se le habla de Luque a ustedes, son bien fanáticos. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa lo que tú sé. Gozar yo quiero entre tus brazos, yo el que te daño y me. Apıharero nyasırıydı, ben de pukavu petasianyua. Daimender quiere, daimender pupe, halma guarere, ya pensar. Las flores de mi jardín, hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán divinos, muy lindo y un penguaná, y olvidando los martirios, la llave la secamba. Sí, señor. Me voy amada, me voy tan lejos, dejando enfermo mi corazón. Yo iré buscando otros refugios que sean propicios para el amor. Adiós, tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor, pasión impura que tú fingiste para ahuyentarme con mi dolor. Las flores en mi jardín, hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán divinos, muriendo en un peguaná, y olvidando los martirios, tallado y hace
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos vamos a comenzar de allá ahora, Víctor, Rosana y Tamara, ¿verdad? Entonces, tercero, noveno y segundo de la media. Bueno, vamos a comenzar contigo, Rosana, ya que sos la más pequeñita aquí. Pero no sé, todavía sí ya te puedo preguntar a vos, pero más adelante vos ya estás pensando en algo, pues ya vas a comenzar en realidad tu secundaria, ¿verdad? Sí. Ahora noveno estás terminando, primero, segundo y tercero. Ya con una cierta inclinación, ¿te gustaría estudiar algo más adelante o todavía no tenés bien pensado todavía? Estoy pensando estudiar psicología o también licenciada médica. ¿En serio? Sí. Ya, en la parte de enfermería sería entonces, ¿verdad? Licenciatura, ¿verdad? Qué bien, che. Y eso es lo que te atrae, ¿te gusta? Sí, me gusta. La psicología, bueno, entonces ya me voy a asegurar una psicóloga que me pueda atender, ¿verdad? Nosotros cada vez que hablamos de psicología o de psicólogo, etcétera, decimos, ya me estaba leyendo, decimos, llegué al psicólogo. Parece que estamos enfermos. Y sin embargo, es tan importante.
Mira que yo estudié psicología, ¿eh? Así que te felicito. Es demasiado lindo eso. Bueno, ¿y vos, Tamara? ¿Estás pensando ya algo? Ya tengo ya en mente y quiero seguir esa línea recta todavía. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿qué estás? Pues, estás segundo, ¿verdad? Exacto, en segundo Pues ya estás pensando. Sí. Quiero entrar en la Academia de Policía Nacional. ¿Policía? Policía. Ay, Jesús mío, me van a tomar preso. Espero que no, ¿verdad? Bueno, ¿quieres ser policía vos? Sí. Estudiar para primero ser oficial, obviamente, recibirme. Sí, sí, sí. Volver a cursar para la carrera de criminalística. Ah, criminalística. Criminalística y luego para hacer medicina forense. A medicina forense. Medicina forense. A la cuenta, vos tenés todo parece bien calculado luego ya. Sí. ¿Y quién te enseñó todo eso, Tamara? Más bien porque yo solía, en tiempo de pandemia, solía ver documentales y eso porque después de terminar los quehaceres o las tareas solía ver. O sea, tenías posibilidad de entrar y mirar documentales. Exactamente. ¿Y te gustó? Y me gustó. Y después... Pero tenía- ¿de dónde habrás mirado eso de la cuestión de la policía? Bueno, porque tenía a mis vecinos que eran policías. Ah, ya. Y yo solía preguntarles, me trataba de asegurar más bien ya también. Y porque hace poco también fuimos invitados a la celebración del aniversario de la Academia de Policía Nacional. Ya. Y- Y ahí cerca del colegio luego Cerca estaba del más o colegio. menos la Academia de Policía. La Academia de ¿O Policía. porque te quedas cerca nomás que vos te querés ir ahí? ¿Eh? No, porque es una profesión que me llama la atención y me gusta. Así. Exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta de los policías? Bueno, la forma, su destacar más bien, la forma en que pueden mostrar respeto y también infligir, ¿verdad? Claro. La seguridad más bien porque es algo que tenemos que tener asegurado nosotros Claro. y que nos puede gustar, ¿verdad? Porque debe ser bueno también para todos nosotros. Entonces más bien sería para la ciudadanía en sí, para poder dar un bien común. Claro. O sea, vos siempre mirás el aspecto positivo. Y El así aspecto tenemos que mirar, ¿verdad? Exacto. Todas las cosas negativas vamos a dejarlas. Está bien. Te felicito, che. Ojalá que tengamos así, ¿verdad? Gracias. Eso son vocaciones, o sea, eso es vocación. Quiero ser porque, ¿verdad? Y el servicio, esas son las cosas hermosas. Bueno, Tamara, te quiero ver después ahí máxima dentro de la autoridad policial. Pero Así. criminalística después te vas a meter, me dijiste Sí. también, la parte de medicina. Bueno, y vos, Víctor, pensaste ya en algo. Vos ya a la cuenta, tenés que tener ya, así que Sí. ya estás en tercero. Ya tengo ya algo, o sea, quiero probar para medicina. Ah, me dijiste ya. Medicina querés, me dijiste. Sí. Exactamente. Me llama mucho la atención lo que es salud en general. Salud. Para, o sea, es para más bien tratar de salvar vidas. O sea, es un... ¿Cómo se dice? Es una carga. Sí. Porque, o sea, tengo que tener ese puaguazú, como se dice, ¿verdad? Ah, claro. Por si un paciente se me muere, ¿verdad? Tengo Claro. que estar bien preparado Pero, para eso. pero vos ya más o menos estás pensando entonces en cierta especialidad o no. Sí, sí, sí. Vos querés cortar a la gente, querés ser cirujano. Porque hay de todo. ¿verdad? Sí. Hay toda clase de medicina. Está el cirujano. El cirujano tiene que tener ahí el pulso bien. Y como Bien vos decís, recto. tiene que ser bien. Vos sabés, te voy a contar, para que sepan nomás y que la gente también sepan y todos los jóvenes que nos están acompañando, que los primeros a quienes se les llamaba eran los médicos, eran los que pensaban, eran los carniceros. Los carniceros. Una vez yo estuve hablando con un carnicero y me decía, yo voy ahí para despiezar un animal hasta con los ojos cerrados. Sabe todo, cómo cortar, dónde van las vetas de la carne. Impresionante. Y el cirujano que tiene que ser. Sí. Entonces primero tiene que ser carnicero. Despiezar a los animales. Él me contaba eso. Él era carnicero espectacular. Y ¿sabe qué? Pero ese entre nosotros nomás decíamos, yo le desafío a cualquier cirujano que yo sé cortar mucho más que cualquiera de ellos, decía. Bueno, yo me callaba nomás para no ofender a nadie. Pero eso es cierto, che. Pero interesante, ¿verdad? Sí, eso Y a ellos se les llamaba para hacer las operaciones, ¿verdad? Porque sabían bien por dónde va la vena, las cosas importantes. Si no te cortas ahí, Y imagínate, chao. está frito como Sí. si tenés miedo de eso. Bueno, qué bien. Así que estamos conversando con estos jóvenes. Y la cuestión de la danza, eso es lo que queremos ver. Y ustedes van a continuar, vos, Tamara, a pensar continuar con tu danza cuando estés ya ahí en la universidad. Porque si es vocación también y si esto te gusta.
en mis tiempos libres desearía poder seguir en la danza, obviamente. ¿Y vos ahora en la escuela, por ejemplo, solés representar algo? Sí, suelo presentar mayormente siempre danzas paraguayas. Danzas paraguayas es lo que más me llaman la atención. Ya. Y siempre con Víctor, ¿verdad? Con mi pareja baila, porque yo sí o sí no bailo cualquier danza si no es con él. Ah, ya, a la cuenta. Entonces, todo exquisito lo. Sí. Con cualquiera nomás. Y yo, por ejemplo, si digo, yo quiero bailar contigo, ¿qué me hace decir? Yo, Víctor, también me llamó. Sí, podemos bailar juntos. Está bien. Bueno, y vos, Rosana, ¿pensás seguir después también? A pesar de que vos también más o menos ya estás apuntando hacia algo, ¿verdad? De tu estudio. Sí, sigo, o sea, quiero seguir en la danza Ya. y sí se puede también entrar en una academia de danza. Ah, querés. Bueno, te felicito. Vos sos más jovencita. Vos estás comenzando, tenés todavía por delante. A pesar de que el estudio académico, yo ya sé todo ya, porque yo me venía aquí muchas chicas, ¿verdad? Y yo ya, vamos a memoria, ya sé. 12 años dice que es el curso. 12 años. Algunas comienzan cuando tienen 8 añitos, 9, así, ¿verdad? Entonces van haciendo. La vez pasada vino una que alzaba botellas, 4 botellas. Y estábamos hablando y me decía que se puede alzar 15, 16, 7 que ella vio, imagínate vos. Yo llegué a ver en Buenos Aires una paraguaya que bailaba 15 botellas, soy la cabeza. Era la fiesta de Cacupé, impresionante, ¿verdad? Y así, pero son cosas muy interesantes. Y conste que ella no fue a ninguna academia, ¿verdad? Esa señora, sino que le gustaba y practicaba, y por lo tanto llegó a eso. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos compartiendo este momento tan lindo con estos jóvenes que vienen desde Luque. Víctor, que ya está concluyendo prácticamente el tercero. Sí. Rosana, que está también concluyendo la primaria, noveno. Y Tamara, con el segundo de la media, también muy cercana, ¿verdad?, a la finalización. Sí. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ya. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y ellos son jóvenes, estudiantes todavía, a pesar de que Víctor ya está terminando el tercero, Rosana también terminando la primaria, el noveno, y aquí Tamara, segundo, ya que está terminando. Bueno, ustedes saben, queridos jóvenes, que cuando nosotros llegamos a este cuarto bloque es justamente para escuchar un poco lo que ustedes le quieren decir, o a mamá, a papá, a la sociedad, y sobre todo a los otros jóvenes, ¿verdad? Como un mensaje de lo que ustedes sienten y de lo que ustedes viven, de acuerdo a los proyectos también que ustedes tienen y que desean para los otros, porque el corazón de un joven que ama y que lucha por sus ideales es lo esencial y lo fundamental. Así que por eso yo les quiero escuchar a ustedes. Por eso nuestro programa mismo se llama Jóvenes para otros jóvenes, ¿entienden? O sea, porque el joven, cuando se encuentra con otro joven y comienzan a platicar y a hablar un poco, parece que se despiertan un poco más, y parece que se escuchan más. Yo, por ejemplo, una vez me voy y les hablo a los jóvenes y me mira y dice, sí, es el país el que nos habla, ¿verdad? Es un viejo que nos habla. Pero sin embargo, cuando ustedes se hablan entre ustedes, ustedes se hablan el mismo lenguaje. Entonces nadie les puede estar diciendo algo que piensan que se le está diciendo desde afuera, desde la no realidad que ellos viven. Ustedes están viviendo la misma realidad de ellos, ¿verdad? Entonces, es lindo que se les escuche también. Bueno, esta vez vamos a comenzar con el mayor de todos, o sea, Víctor de la Reñeta. Y bueno, mi mensaje para todos los jóvenes es que luchen, o sea, estudien primero,
no dejen el estudio, que es muy importante para un buen futuro. Estudien lo que quieran, sean muy felices, aprovechen al máximo su juventud, no le hagan caso a las críticas, estudien lo que quieran, porque como bien sabemos, en esta vida hay mucha gente mala, y eso tienen que ignorar por completo. Tipo, hacen lo que a ustedes les gusta, si quieren bailar, bailen, si les gusta el estudio, estudien el canto, canten, sean felices ustedes mismos, jóvenes, porque nosotros los jóvenes somos el futuro de nuestro querido país, así como se dice. Y así, también quiero enviar saludos, si es que se puede. Claro que sí, Bueno, saludos. quiero enviarle A saludos. los chaqueños, ¿verdad? Ya de lejos, Sí. sí. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi mamá, que desde hace mucho yo no le estoy viendo. En serio, ¿dónde está tu mamá ahora mismo? Ella está en el Chaco. Está en el Chaco, 25 Sí, en el leguas. Y ahí Chaco. tienen televisión. Sí, tiene televisión. Le voy a enviar un mensajito, mamá, estoy saliendo en la tele. Ahí está en la tele. Sí. Y un saludo muy especial para mi mamá, que le extraño muchísimo desde hace muchísimos años que ya no le veo. Y así, ella se llama Zulma Victoria Silva Orduña. Y así, un beso. Qué Te amo mucho, mami. espectacular. Y también un saludo muy especial a mi papá, que es mi guerrero, tipo es un pilar para mí, el que siempre me apoya en todo. Claro. Pascual Benialgo. Ustedes son los dos varones, güey. Sí. Los dos únicos varones. Está bien. Qué bien, te felicito, che, te agradezco, Víctor. Gracias. Bueno, y vos, Rosana. Mi consejo que puedo dar a los jóvenes es que sigan su sueño, no dejen los estudios, como dijo Víctor, no caigan en las drogas, y que aquellas personas que quieren bailar así como yo, que luchen por bailar danza paraguaya. Claro. Che, señor vos, Rosana, ¿y por qué así directamente lo dijiste? Jóvenes no caigan en la droga. Hay jóvenes que caen en la droga. Sí, de hecho que en la esquina de mi casa hay serio? muchísimos muchachos ya. ¿En serio? Ay, Sí. ay, Jesús mío, Dios mío. Y eso no solamente por Luque, ¿verdad? Por todas partes, lastimosamente. Entonces te felicito y te agradezco. Y por eso nomás te quise preguntar, porque vos así tan despamparante, ¿verdad? Ya dijiste así, quiere decir que es una realidad. Viste que lo que yo le dije, usted conoce más la realidad que por ahí, yo ya ni me doy cuenta, ¿verdad? A pesar que yo a uno pone, le miro los ojos y ya me doy cuenta, se le da toda la vuelta ya, rojito, ¿verdad? Y viernes, sábado y domingo ni te cuento, ¿verdad? Bueno, y vos, Tamara, a ver, vamos a escucharte a vos. Mi consejo y mensaje para los jóvenes sería: esfuércense, luchen por sus ideales y mayores anhelos que tengan en la vida. No crean que por no tener recursos no puedan salir adelante, porque si uno verdaderamente quiere, va a salir adelante. Esfuércense y peleen por aquello que quieran. Por ejemplo, mi mamá es mi mayor ejemplo de vida. Ella es una súper y guerrera igual que mi papá. Entonces a ellos es mi saludo especial para ellos. Un saludo también a mis hermanas y a todos aquellos jóvenes que creen que no van a poder, tienen que salir adelante si luchan por aquello que ellos demasiado quieren. Entonces, un saludo para ellos, para la sociedad paraguaya y para mi familia. Claro. Me gusta, che, lo que ustedes están diciendo y cómo están afrontando, ¿verdad? A mí me gustaría hablar un poco de política también con ustedes, Sí. más adelante, con jóvenes así con criterio. Porque también yo veo jóvenes por ahí con quienes vos no podés hablar de política. Y por eso estamos como estamos en nuestro país, ¿entendiste? Por eso nunca cambiamos. Pero si hay jóvenes así como ustedes, entonces yo pienso que muchos ya no vamos a votar en mucha gente que lastimosamente nos mantienen así en la pobreza y nos mantienen en una situación tan triste, ¿verdad? Sí. Pero así como usted, ojalá, mira lo que dijiste vos, si uno lucha verdaderamente por lo que quiere y se empeña y no ve que se está vendiendo por unos verdecitos por ahí, pues lastimosamente ese pues es nuestro problema. Así mismo. Cuando no hay educación, cuando no hay criterio y cuando no hay valores. Sí. Bueno, muy bien, les felicito, che, jóvenes. Muchísimas gracias. Sí, decime, Rosana. ¿Puedo enviar un saludo? Claro que sí, ya un saludo a quien quiera, Rosana. Quiero mandar primero que nada un saludo a la Escuela Centro Educativo Integral de Luque. Mira tu escuela, ¿cierto? A Usted la- parece que se olvidó de su compañero. Ella estaba muy emocionado. A la directora María Estela, Ah, así se llama tu directora. sí. A la profe Cristina ¿Y y qué a tal, la... pa? Ella, la directora? Es buena, pa. Le Muy exige, buena, pa. es ¿Eh? muy Bueno. Y también a la profe Carol y a toda mi familia, a mi madre especialmente. Bueno, muy bien. Qué lindo entonces escuchar todo esto de parte de ustedes, jóvenes.
que se entusiasman también por la vida y tienen un ideal que cumplir, por el cual luchar, todavía ir por delante. Y como siempre, queridos jóvenes, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo nuestro programa con la palabra de Dios, algunos versículos que nos tienen que ayudar a reflexionar y asumir sobre todo nuestra responsabilidad ante la vida. Y evidentemente que si asumimos nuestra responsabilidad ante la vida, estamos asumiendo nuestra responsabilidad también ante nuestra nación, ante nuestra comunidad. Quiero leerles del libro de los Proverbios en el capítulo 10. A esta se le llama la primera colección de los proverbios salomónicos, es decir, del rey Salomón. Un hijo sabio es la alegría de su padre, pero un hijo necio, tonto, es la aflicción de su madre. Tesoros mal adquiridos no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja que el justo sufra hambre, pero rechaza la avidez de los malvados. La mano indolente empobrece, pero el brazo laborioso enriquece. El que junta en verano es un hombre precavido. El que duerme en la cosecha es despreciable. Las bendiciones descienden sobre el justo. La boca de los malvados encubre la violencia. La memoria del justo es bendecida, pero el nombre de los malvados se pudrirá. El de corazón sabio acepta los mandamientos, pero el de labios necios va a la perdición. El que camina con integridad camina seguro. El que sigue caminos tortuosos será descubierto. El que guiña el ojo hace sufrir. El que reprende con franqueza da tranquilidad. Y así continúa. Son proverbios maravillosos del rey Salomón que nos deja, que nos enseña. Y estaba pensando por todo lo que ustedes, queridos jóvenes, estaban diciendo, ¿verdad? Y los ideales. Para tener ideales uno tiene que tener también valores, principios en la vida. Y eso es lo que vamos aprendiendo. En primer lugar, de nuestros padres. Significa que también sus padres le quieren mucho a ustedes y también les van educando bien. Y también el colegio donde ustedes están yendo. Se nota entonces que tienen principios y valores y tienen un seguimiento. Así que les felicito, aprovechen y miren siempre hacia adelante. Y eso no solo les digo a ustedes, ¿verdad? Sino que al decirle a ustedes, queridos jóvenes, les digo también a todos los otros jóvenes que hoy nos están acompañando en nuestro programa. Y a ustedes también, queridos papás y mamás. Vamos a inculcar y dar el mejor ejemplo para que ellos puedan crecer, sean honestos, sean buenos y como aquí habíamos escuchado en la palabra de Dios. Esto es lo esencial y lo fundamental para hacer crecer una familia y para hacer crecer una sociedad. Y ahora, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.